Una vez más, Progenie Crejen entrevistando a los 9 valores. En esta ocasión tenemos a Eli Salvatierre. ¿Cómo estás, Eli? Tu saludo para Crejen. Genarito, un gusto y un placer de tenerte aquí en el Rinconcito Guayucachino. Es un honor para mí, en verdad que me quedo muy sorprendida porque nos apareciste de un momento a otro, pero gustosa de compartir contigo esta tarde en este bonito local Rinconcito Guayucachino. Qué bueno, Eli. Dime, ¿a qué parte del Perú ha viajado tu música? Mira, bueno, yo soy de Cajamarca, pero al estar en este lugar del cono oeste, ya me aboco más a las canciones del centro del Perú. Pero claro, nuestro folclore es inmenso. Y bueno, aquí estamos para alegrar los corazones de todo el público generoso. Bueno, Eli, ¿alguna canción que te pide más en los sitios que tú viajas? ¿Podría ser que nos interpretes uno de esos temas que más ha sonado? Mira, bueno, nosotros en sí cantamos todas las canciones de todos los artistas, ya sean canciones del norte, centro, sur, de todo, a pedido de todo el público, porque Restaurante Campestre Rinconcito Guayucachino se identifica con nuestro folclore. Y nosotros gustosos de complacer las canciones a todo nuestro público generoso. A todo esto, Eli, escuché cantar hace un momento un tema que me agradó. Es de esta chica que canta Rosita Sandoval. Una que canta lindo. Quiere que nos cante ese tema, ¿no? Sin mucho pedirte, Eli, eso, abrázame. ¿Sí? ¿Podría ser? Es una canción que, bueno, pues lo cantamos para todas las parejitas enamoradas. Abrázame, como si fuera igual que ayer. Bésame, como si fuera la primera vez. Han pasado tantos años, hoy te vuelvo a encontrar. Parece que fue ayer cuando me diste tu amor. Han pasado tantos años, hoy te vuelvo a encontrar. Parece que fue ayer cuando me diste tu amor. Qué linda canción, Eli. Esa canción, Genarito, en verdad que yo le canto para todas las parejas enamoradas, a las chicas solteritas que están sumamente enamoradas. Y eso son unas canciones como también de Dina Paucar. Esta canción lo hice para ti. Hay muchas canciones dedicadas al amor. Qué bonito. Sí, a todo esto, Eli, quería un número para contrato, pues que te llame, pues a ver. Uy, Genarito, ¿por qué no? Ahí están nuestros números de contratos al 94 53 02 93 1. Solo para contratos, Genarito, porque el resto son para que se encargue la jefa en los maltratos. Pero por ahí un número, pues, que para un maltrato con cariño podría ser, pues. Imagínate, bueno, eso se encarga ya la jefa. Bueno, por mi parte solamente, como digo, para contratos el número. Ok. Aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Bueno, trabajamos, tenemos un negocito en la casa. Bueno, yo soy la persona que también confecciono mi ropa, soy sastre y confecciono, diseñadora en mis vestuarios. Soy misma yo la que confecciono mis blusitas, mis falditas. Sé que por ahí tenemos siempre algo que Dios nos dio el don, tanto en la voz y tanto también pues en nuestras manitos. Mira tú, y así que este vestuario que tú tienes, tú la confeccionas. Así es. Dime, ¿estos vestuarios son costosos? Bueno, claro, tiene un costo, pero para uno ahorrarse, tratamos de hacerlo, pero con esa pasión, con esa fortaleza que Dios nos dio ese don, hacemos. Aparte de ti, ¿alguien cultiva la música en tu casa? Sí, tengo mi tía. Bueno, desde niña yo observé a mi tía cómo ella pues manejaba en el arte, y quizá de repente fue mi primer inicio en la música para yo entrarle.
Sé que no es fácil, pero como te digo, cuando hay esa pasión por la música, luchas, batallas contra toda cosa que se presente en el camino. Qué bueno. Milia, todo esto, ¿tenemos alguna producción de por medio? Tenemos una producción que grabé, que quizá de repente un poco que no tenía mucho la experiencia, pero tenemos un proyecto que quizá para más adelante, quizá de repente en medio año estoy haciendo una producción y bueno, pues espero contar con tu apoyo, Genarito, que quizá de repente por las redes sociales, por el programa que tú estás manejando, yo me siento muy contenta y en verdad agradecerte de todo corazón. Qué bueno, Eli, todo gustosamente, donde vayas, coordinamos y vamos pues, Eli. Y visítanos siempre, pues los domingos estamos full en el rinconcito guayucachino. Date tu vueltecita para poder bailar, para poder cantar y pasarlo de lo lindo en Carapongo, que aquí te lo pongo la cervecita. ¡Wow! Vale, te tomo la palabra, Eli. Bueno, Eli, a todo esto, pues ya, tengo un gusto de entrevistarte, pues, Eli, puesto. Tu despedida para Creagen, Eli. Uy, qué bonito, en verdad, para Producciones Creagen, muchísimas gracias, en verdad, nuevamente recalcar mi saludo cordial y gracias por visitarnos acá, este hermoso Valle de Carapongo, que todo el año hay solcito, por favor. Solamente que hoy día un poquito que el solcito se ha guardado, ¿por qué? Porque ha venido Producciones Creación y gracias por apoyarnos a los nuevos valores. En verdad que eso es lo que uno necesita, que nos apoyen porque no es fácil desde empezar como nuevo valor. Y en verdad, en mi parte, muchísimas gracias. Recalcarte mi saludo, muchísimas gracias de corazón. Un abrazo, Eli. Gracias.